Bonjour, comment ça va y bienvenue sur Hola la Lingua. Bueno, pues ¿qué tal todo? Hoy vamos a hacer un video que me habéis pedido mucho. Los alumnos que ya tienen un nivel un poquito más que principiantes es hablar sobre el subjuntivo. Entonces, pues hoy voy a intentar este desafío de explicar el subjuntivo en 10 minutos más o menos. Bueno, ya empezamos. Ok, pues antes de empezar, los estudiantes que trabajan sobre mi curso de francés para intermedio y avanzado, pues he tratado este punto, por supuesto, en el curso. Pero bueno, no pasa nada, podéis ver este video porque lo voy a enfocar de una manera un poco diferente, así que os va a venir muy bien también, ¿vale? Bueno, el subjuntivo es un modo verbal, no es un tiempo verbal, ¿vale? De todas formas, en español lo tenéis, así que es fácil para vosotros de entenderlo. En francés, al principio, pues teníamos 4 subjuntivos, pero ahora utilizamos solamente 2, ¿ok? Así que eso va a ser mucho más fácil para vosotros, los hispanohablantes, porque pues ahora solamente se necesita saber solamente 2. Te voy a explicar por qué. Bueno, el subjuntivo presente y el subjuntivo passé tenemos solamente. Entonces, ejemplo, je veux que tu viennes à 10 heures. Quiero que vengas a las 10. Y subjuntivo pasado, que es el tiempo compuesto que se corresponde. Je veux que tu sois rentré à minuit. Quiero que te hayas vuelto a las 12. ¿Ok? Vale. Bueno, ¿para qué sirve el subjuntivo? Pues de todas formas, como tú sabes el español, es un poco igual que el español. Es decir, que es algo que tiene un valor subjetivo. Cuando el indicativo sirve para un valor objetivo, pues como tu pars à Londres, te vas a Londres, que es seguro, el subjuntivo va a ser, por ejemplo, quiero que te vayas a Londres. Entonces, no es seguro, ¿vale? Lo quiero, pero no es seguro. Vale. La formación. ¿Cómo se forma el subjuntivo en francés? Pues mira, tú coges la tercera persona del plural del presente del indicativo, sacas la terminación y pones las terminaciones del subjuntivo en francés. Es decir, e, es, ions, iez, ent. Por ejemplo, el verbo cantar, que es regular, il chante. Voy a quitar la parte en verde que he puesto, la terminación del presente, y voy a poner que delante, que je chante, y pongo al final la terminación del subjuntivo presente. Entonces el verbo entero sería que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. ¿De acuerdo? Vale. Pues cuidado porque si los verbos tienen las personas, si vous y nous, esas dos personas, tienen un radical, una raíz diferente al presente del indicativo, pues tienen que conservar esa diferencia. Por ejemplo, el verbo beber, boire. Pues al presente del indicativo es je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. ¿Vale? Pues entonces el subjuntivo va a ser que je boive, que tu boives, qu'il boive, que nous buvions, que vous buviez et qu'ils boivent, ¿vale? Hay que respetar esa diferencia. Vale. Bueno, pues también existe excepciones, por supuesto. Hay verbos irregulares, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no voy a poner la lista completa porque pues eso lo encuentras en cualquier libro de conjugación, en las tablas. Pero, por ejemplo, el verbo être, ser, estar, ¿vale? Es que je sois, que tu sois, qu'il soit, etc. Aller, que j'aille, que tu ailles. Pouvoir, que es poder, que je puisse, que tu puisses, etc. Vale, donde quiero enfocar más este video es sobre la utilización. Pues se utiliza principalmente el subjuntivo después de la conjunción que, ¿ok? Entonces, para que sea más fácil, vamos a decir que es así y después veremos excepciones, ¿vale? Pero bueno, tú tienes que pensar, después de que utilizamos el subjuntivo. Je veux que tu viennes. Quiero que vengas. Il faut qu'il aille à Londres. Hace falta que vaya a Londres. ¿Ok? De todas formas, para vosotros hispanohablantes es casi más fácil aprenderlo diciendo es como en español, excepto algunos casos.
pero lo veremos. Alors, he dicho que es después de la conjunción que, mais, pero, con algunos verbos es únicamente cuando el verbo que introduce la proposición donde va a estar el subjuntivo, cuando este verbo es a la forma negativa, a la negación, por ejemplo. Con verbos de tipo ne pas penser que, no pensar en, ne pas croire que, no creo que, ne pas trouver que, no pienso que, sería ne pas avoir l'impression que, no tengo la impresión, la sensación que, ne pas être certain, no estoy seguro de que, ¿vale? Pues después de estos verbos, si están a la forma negativa, pues se pone el subjuntivo, pero si estos verbos están a la forma afirmativa, no se tiene que poner el subjuntivo. Es como en español. Ejemplo, je pense qu'il reviendra à 8 heures. Pienso que o creo que volverá a las 8, pero a la forma negativa, je ne pense pas qu'il revienne tard. No creo que vuelva tarde. Como en español. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues cuidado. También no se utiliza después de los verbos que reporta el discurso de otro. Por ejemplo, el verbo decir, dire. Mira el ejemplo. Il dit que tu ne peux pas le faire. Él dice que tú no puedes hacerlo. ¿Vale? Pues en este caso no hace falta poner el subjuntivo. ¿De acuerdo? Bueno, y sobre todo, para vosotros hispanohablantes, es aquí que es súper importante, cuidado, porque os equivocáis siempre. No se tiene que utilizar el subjuntivo después de las expresiones como j'espère que es espero que, o de que es en cuanto, ¿vale? De que. Porque aquí, pues, os equivocáis siempre porque en español se tiene que utilizar. Pues nosotros vamos a decir, espero que vendrás. Y no espero que vaya, o algo así, ¿vale? Entonces, vamos a decir, j'espère que tu viendras. Y utilizamos el futuro del indicativo, ¿vale? O de que tu viendras, ¿d'accord? Bueno, pues mucho cuidado con esto. Ahora he puesto algunas notas, remarque. Alors, normalmente el subjuntivo no se utiliza en las proposiciones relativas, después de un pronombre relativo, ¿vale? Excepto en algunos casos. Por ejemplo, vamos a decir, le train que je regarde part ce soir. Pues aquí el indicativo. El tren que yo estoy mirando se va esta noche. ¿Vale? Indicativo. Pero a veces puede ocurrir. Por ejemplo, en la frase, je cherche une personne qui est grande et mince. Yo busco a una persona que es alta y delgada. Pues aquí el indicativo porque sabemos que esta persona existe. Pero si digo, je cherche une personne qui soit toujours gentille pour vivre avec moi. Busco a una persona que sea siempre simpática, siempre muy maja para vivir conmigo. Pues en este caso, utilizamos el subjuntivo porque no estamos seguros de que existe la persona, ¿vale? Pero bueno, es un caso un poco excepcional. Normalmente, después de un pronombre relativo, no se utiliza mucho el subjuntivo. Vale, pues mucho cuidado, que te he dicho ya que después de j'espère que o de que no se utiliza el subjuntivo en francés, pero te voy a poner otras cosas donde os equivocáis mucho los hispanohablantes. Es después de quand, por ejemplo, que en español es cuando. En español se va a decir cuando te vayas, etc. Pues en este caso, en francés tampoco se utiliza el subjuntivo. Se va a decir quand tu partiras, par exemple. O aquí he puesto quand je serai avec toi. O lorsque. Lorsque es un sinónimo de quand, ¿vale? Lorsque je serai avec toi. ¿Vale? El futuro. Entonces, lo que puedes recordar, si quieres recordar solamente una cosa, es el subjuntivo funciona igual en español y en francés, excepto en los casos después de quand, cuando, después de en cuanto, de que, y después de espero que, j'espère que, ¿vale? Pues esos son los tres casos donde los hispanohablantes se equivocan. Y si no, pues funciona más o menos igual. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esto. Nosotros ponemos aquí el futuro del indicativo.
Alors, los otros tiempos del subjuntivo. Pues el subjuntivo pasado, pues sirve para marcar la anterioridad. Pues es normal porque es el tiempo compuesto. Entonces, por ejemplo, je veux que tu aies fait tes devoirs quand ton père rentrera. Quiero que hayas hecho tus deberes cuando tu padre vuelva en español, pero en francés volverá se diría, ¿vale? Quand ton père rentrera. ¿Ok? Y entonces, una cosa también que es un poco diferente del español, como en español tenéis los 4 tiempos del subjuntivo, pues podéis hacer la concordancia de los tiempos en el pasado. Y nosotros, pues, ¿cómo hacemos? Pues mira, he puesto, como on n'utilise plus le subjonctif imparfait et plus que parfait, ya que no utilizamos estos tiempos, pues no podemos hacer la concordancia de los tiempos. Entonces, si digo, je veux que tu viennes, quiero que vengas, pues si paso esta frase al pasado, en español sería, y eso me va a costar, quería que, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues el subjuntivo es imperfecto. Pues en francés, esto sería, y es lo que decíamos antes, je voulais que tu vinces à 10 heures. Y ahora suena horrible, no lo utilizamos. ¿Y qué hacemos entonces? Pues dejamos tal cual el subjuntivo presente. Entonces vamos a decir, je voulais que tu viennes à 10 heures. ¿Vale? Igual para el subjuntivo pasado. Pues vamos a dejar el pasado y no lo ponemos al plus que parfait. Por ejemplo, je veux que tu sois rentré à minuit. Quiero que hayas vuelto a las 12. Pues en español vamos a decir, quería que hubieras vuelto, si no me equivoco, a las 12. Pues en francés eso sería, je voulais que tu fusses rentré à minuit. Pero suena muy antiguo o literario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dejamos el subjuntivo pasado solamente, subjonctif passé, y no hacemos la concordancia de los tiempos. Je voulais que tu sois rentré à minuit. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para resumir, podemos decir que se utilizan igual, pero el francés ha perdido 2 tiempos, así que no hacemos la concordancia de los tiempos, y mucho cuidado que después de quand, cuando, o lorsque, que es cuando también, j'espère que, espero que, o en cuanto, de que, pues después de todo esto, nosotros, cuando es una perspectiva futura, pues ponemos el futuro del indicativo, mientras que vosotros, los hispanohablantes, normalmente se pone el subjuntivo, ¿vale? Pero aparte de esto, funciona igual, ¿de acuerdo? Bueno, pues no es fácil explicar todo esto en poco tiempo, pero quería ponerlo en un video. Bueno, pues de todas formas, ahora te dejo un ejercicio. Te dejo un enlace bajo el video, encima o en el video, ¿vale? Lo vas a encontrar. Tienes que hacer el ejercicio. Y pues te quería decir que si te ha gustado el video, no olvidar ponerme un like, ¿de acuerdo? Que a mí me viene genial. Que tienes una clase, un curso, con más de una clase, un curso entero gratis, totalmente gratis, así que aprovechar, te dejo el enlace, y que también tienes cursos más completos que he hecho que puedes encontrar en el blog de holalalingua-blog.com, te dejo también el enlace. Bueno, pues nada, nos vemos en otro video y pues eso, espero que lo hayas entendido bien. Si no, me puedes poner un comentario, no he entendido tal, y intento contestar a todo el mundo si puedo, ¿vale? Allez, on se voit dans une prochaine vidéo, je vous embrasse et à très bientôt. Salut!